¿Cómo te llamas? Ok. ¿Ahora? Sí. Ok, bueno. Mi nombre es José Macanilla y vengo pues de un grupo de habla quichua, ¿sí? O más que todo mi nacionalidad es, o la primera lengua que yo utilizo es el quichua. Nací hace 49 años en las riberas del río Napo, en una población pequeña que se llama Nuevo Rocafuerte. Está justamente en la frontera con Perú y Ecuador. Sí, uno de los ríos importantes o afluentes del Amazonas, que es el río Napo, ¿no? Allá nací. Mhm. Entonces, eh, So bueno, he's super quiet, so you want to turn it up all the way. Okay. y pues bueno, después de haber nacido allá, pues mis padres eh, tuvieron que cambiarse de lugar y radicarse en una comunidad quichua que también está asentada a las orillas del río Napo. Esta comunidad se llama Samona Yuturi, a la cual bueno, pertenezco y pertenecí allí. Viví toda mi infancia, incluso ahí me eduqué porque ahí había una pequeña escuela. Claro que esa escuela no era tan suficiente como para tener una buena educación. ¿Sí? Eh, bueno, actualmente todavía mis padres viven. Bueno, también tengo una familia, ¿sí? Eh, bueno, una esposa y tengo cinco hijos. Ah, ¿de verdad? Sí. ¿De dónde son tus padres? Bueno, mis padres son bueno, pertenecen a dos diríamos, grupos indígenas, ¿no? Mi madre es netamente ecuatoriana, de un grupo indígena que se llama los Záparos. Y mi padre viene de otro grupo indígena que está asentado, una parte está en Colombia y otra en Perú. Sí, ellos se llaman huitotos. Entonces, en realidad, soy una mezcla entre dos culturas. Pero como casi toda nuestra vida mis padres han vivido acá en la Amazonía ecuatoriana, entonces todos los que vivimos a lo largo del río Napo, pues todos hablamos quichua. Wow. Sí, pero el español lo hemos adquirido como segunda lengua, ¿no? ¿Y qué era el primer lengua de ellos? Bueno, la primera lengua bueno, por parte de mi madre era el idioma quichua, ¿no? Que viene, bueno, también este quichua viene, es como una lengua quizás introducida que viene desde los Andes, ¿no? Pero mi padre tiene otra lengua que se llama el huitoto mismo, la lengua de ellos, pero por el hecho de vivir acá dentro del grupo indígena de mayor habla quichua, entonces te cambiaron, como que ha desaparecido un poco la lengua del huitoto. ¿Y lo aprendiste? No, lo aprendí el quichua porque, bueno, en realidad vivimos todos en esta comunidad actual, que todos hablan quichua ahí, ¿no? Entonces, es la única lengua actual que se mantiene allá. Ujú. ¿Y Y cómo era la comunidad? bueno, anteriormente estoy hablando, bueno, cuando yo fui a la escuela, pues era un pequeño pueblito donde habían tres casas, ¿no? Entonces una casa era la escuela o la sala de clases y la otra casa era la casa de reuniones de los mayores y una tercera casa que era la casa cocina y comedor. ¿Sí? Entonces allí me eduqué hasta 3 años y después igual tuve que cambiarme de escuela, irme a donde nací, a Nuevo Rocafuerte, porque allá había una escuela mucho mejor, ¿sí? Entonces tuve que irme muy lejos otra vez. Entonces mis padres me llevaron allá, entonces como allá había un lugar donde los chicos podían quedarse como un internado, ¿no? No sé si sabes qué es un internado.
un internado es donde van los chicos a estudiar y se quedan ahí todo el año. Mm. ¿Sí? Entonces, estuve allá hasta terminar mi escuela primaria. Estuve 3 años, mis padres me dejaron ahí por 3 años y ya cuando terminé la escuela ahí me fueron a ver, ¿no? Entonces de ahí tuve que regresar a mi casa y de ahí pues seguir un poquito la escuela secundaria. Mm. Lo hice en Coca, sí, pero no lo terminé bueno, por otras razones. Sí. ¿Qué razones? Una fue que, bueno, cuando uno es joven le gusta mucho la diversión bueno, también a muy temprana edad tuve mi pareja, ¿sí? Y a mis 18 años yo ya fui padre, ¿no? Wow. Sí, entonces todo eso me vino un poquito a afectar continuar los estudios, ¿no? Pero bueno, eh, estuve en la escuela secundaria por 3 años, ¿sí? Entonces luego me retiré porque tenía que cuidar a los niños. ¿Y hermanos? ¿Qué hicieron ellos? Sí, bueno, mis hermanos, somos 6 hermanos, ¿sí? Somos 3 hermanos y 3 hermanas, pero de las cuales pues actualmente somos 5 porque una hermana falleció o murió, ¿no? Y estamos, en la actualidad contamos con 3 hermanos, que bueno, yo soy el primero o el mayor y tengo 2 menores. Uno de ellos también trabaja aquí en la estación. Y pues mi otro hermano vive en la comunidad, ¿no? También ya hizo de hogar, digamos, hizo de pareja o de mujer, tiene sus hijos allá, entonces los está educando. Bueno, mis hermanas han migrado por el hecho de que, bueno, en la actualidad pues el, el tener pareja o conseguirse o hacerse de un hogar es libre ahora, ¿no? Entonces ellas tuvieron sus esposos que no son indígenas, son de la ciudad. Mm. Entonces ellas viven ahora en Coca, las dos. Entonces, ¿Y qué son algunas de tus memorias favoritas de tu juventud? bueno, una de mis memorias favoritas de mi juventud fue de que, bueno, para mi comunidad fui uno de los dirigentes o digamos un presidente de mi comunidad a muy temprana edad. A mis 19 años fui el primer presidente más joven de la comunidad, ¿no? Porque normalmente para ser un líder o un directivo de una organización hay que tener una edad aproximada de 25 años, de 25 o 30 años uno puede ser un líder o un dirigente. Pero en aquella época no sé cuáles fueron las razones que mi comunidad me eligieron a mis 19 años como presidente o líder de mi comunidad. Entonces eso fue para mí algo como una ilusión, ¿sí? de estar al frente diríamos, de un pequeño pueblo, ¿no? Y, y llevarles la dirección o administrar este grupo indígena, ¿no? En realidad no es fácil porque tienes que entenderles a todos, tener mucha paciencia y además yo era joven, entonces no tenía mucho conocimiento de organización, de cómo liderar, de cómo manejar a la gente. Entonces fue un poquito duro, pero en realidad esto me sirvió mucho a mí como una pequeña escuela. Pero para esto, gracias a mi padre, que él también fue un líder cuando él era mayor, él me guiaba cómo hay que enfrentar los problemas o las soluciones que había que dar, ¿no? Entonces te enseñó mucho tu papá. Sí, mi padre fue uno de los líderes a nivel regional, a nivel de Amazonía, y también posteriormente él fue un líder a nivel nacional, y un líder indígena, ¿no? Entonces él fue como un guía para mí. Entonces, gracias a él que aprendí muchas cosas a cómo poder desenvolverse ante una organización, ¿no? ¿Y qué más aprendiste de él? Ah, ¿Aprendiste lo que sabes de la selva?
O, Sí, bueno, de él he aprendido también mucho cuestión de la naturaleza. Lo he aprendido también de él y de mis abuelos, ¿no? De todos mis familiares más mayores. Entonces ellos han adquirido todos los conocimientos, no mucho, lo básico, porque hay tanto por aprender, ¿no? Hay cosas que uno ve en el bosque y no se sabe ciertas cosas o ciertas plantas que pueden ser muy útiles para nuestra salud o para muchas cosas. Entonces, pero lo esencial he aprendido mucho más de mis abuelos y podría decir un 50% de mis abuelos y el 50% de mis padres. Bueno, aparte de eso, el hecho de yo prestar servicio, trabajar en esta estación, también ha sido como una otra escuela que me ha servido mucho para mí, para mis conocimientos más, diríamos, más técnicos o con frases científicas. Entonces esto ha sido un lugar también de privilegio para mí, para poder capacitarme, ¿no? O aprender más. Sí, entonces, estoy muy agradecido de estar en esta estación, que me ha servido muchísimo en realidad. ¿Y qué hiciste después de ser líder del pueblo? Bueno, una vez que terminé mi periodo de ser líder, eh, mi periodo como líder duró como 4 años. Entonces, y después, bueno, como tuve una familia, tuve que trabajar. eh, bueno, como primeros pasos para yo poder mantener un poquito a mi familia, tuve que trabajar la agricultura, ¿no? Cultivar, qué sé yo, café, cacao, bananos, maíz. Y, bueno, el café, el cacao, el banano y el maíz son unos productos más rentables o más fáciles de cultivar y de cosechar y de poder venderlos y de esta manera adquirir algo de recurso económico, ¿no? Entonces casi la mayor parte de mi tiempo está dedicada a la agricultura cuando era más joven, ¿no? Pero ya después con el tiempo, pues he trabajado en diferentes, podríamos decir, instituciones o compañías. eh, entonces todo esto ha sido también como unos puntos de comparación o de experiencias, ¿sí? Con la selva, con el pueblo y con mi persona, ¿no? He visto ciertas cosas que están bien, ciertas cosas que no están mal. Entonces todo esto me ha servido como una experiencia y el hecho de decir a ciertas empresas, como por ejemplo he trabajado en las exploradoras de petróleo y he visto ahí, he visto lo malo y lo bueno que existe en esta compañía, ¿no? ¿Qué son ejemplos de lo malo? ¿Se puede Eh, hablar con voz un poquito más alta? sí, bueno, las cosas malas que podríamos encontrar en cuanto a las petroleras es el impacto que produce, porque anteriormente las petroleras en realidad no tenían como ahora, que sé yo, un cuidado con la naturaleza. ¿Sí? Por ejemplo, hablemos de que en la cuestión de la sísmica, hace 30 años, bueno, para el estudio de las sísmicas se hace camino. Ok. ¿Sí? ¿Qué eran unas cosas malas que has visto cuando estabas trabajando en petróleo? Bueno, iba a decir de que esta cuestión del petróleo es, tiene como dos caras. Entonces, una cara es lo malo y la otra es lo bueno. Entonces, lo malo que vi es en las petroleras cuando trabajaba, por ejemplo, a veces que tienen que hacer las líneas para los estudios. Entonces,
En años pasados las líneas de estudios eran tan grandes que podías mirar desde arriba, desde el helicóptero, podías mirar una línea inmensa que iba por kilómetros y por un ancho, qué sé yo, de 10 metros. Pues imagínate, solo en una línea de, hablemos de 1 kilómetro por 10 metros, qué cantidad de árboles, cortaban todos los árboles, grandes, pequeños, entonces, y ahí, y eso podías ver ahí, cuántos árboles, cuántas plantas, cuánto, peormente de insectos, reptiles, todos ellos se sentían afectados. ¿Sí? Entonces, y eso eran por miles de kilómetros cuadrados, entonces es un impacto increíble eh, por ese lado. Y también cuando siembran o ponen adentro estos explosivos, detonantes, todo eso también los animales que están afuera en la tierra, los mamíferos, cuando escuchan estas explosiones, ellos se asustan y corren por todos lados, están como, no saben a dónde irse, porque hay la explosión aquí y hay otro grupo que está por allá también, hay otro grupo que está disparando por allá, entonces, pobres animales, ¿sí? Por todo eso, ¿Y las explosiones? ¿Para ya, qué son? es para encontrar el petróleo. Ah, Entonces, eso sucedía anteriormente, pero bueno, ahora, actualmente, hace unos 15 años atrás, ha cambiado un poco, ya no se hace líneas tan anchas, se hace más pequeñas, pero igual siempre hay un efecto, ¿no? Un efecto negativo, que igual están utilizando los mismos explosivos y siempre los animales, se ha visto que cuando después que pasa este estudio, en esa área los animales casi no se los encuentra. Tiene que tardar varios años a que poco a poco los animales se vengan otra vez a recuperar, ¿no? ¿y por dónde era? ¿Dónde Eh, estabas trabajando? Can I listen? eso fue por mi comunidad, ¿no? Está al norte y todo esto es lo que antes, bueno, antes que esté la estación aquí, incluso de aquí a unos 200 metros un lugar abierto con la petrolera, así que abrieron eso para que venga el helicóptero y ayude a su personal o a sus trabajadores con comida, con máquinas y cosas. Todo esto fue realizado estudios sísmicos. Entonces, eso ha sido, he visto que no me ha gustado mucho y por ello pues he tenido que cambiar a otra actividad, ¿no? Y también, bueno, también hay cosas buenas por parte en cuanto al petróleo, ¿no? Porque en realidad pues es un recurso que se adquiere para el país. Entonces, es un poco difícil decir que no al petróleo, pero sí necesitamos el dinero. Entonces, lo que sí, pues en años anteriores hemos tenido nuestros gobernantes tan malos que no se ha podido aprovechar todo ese dinero que quizás si los hubiéramos aprovechado bien, estuviéramos mejor con buenas escuelas, con buenas vías, todo, porque había tantos años de petróleo. ¿Sí? Entonces, hablemos también un poquito de esto del ITT. Hay mucha gente de la ciudad que no quieren que se extraiga ese petróleo del ITT, pero las comunidades que están dentro de esta área, ellos quieren. ¿Por qué? Porque es ya lo último que queda del petróleo y el gobierno pues con estos recursos que se adquiera o ese dinero que se obtenga del petróleo, entonces va a apoyar o está apoyando a las comunidades, está haciendo las mejores escuelas, están dando buenas casas, eh, haciendo hospitales. Y, bueno, ahí se ve algo de ayuda hacia las comunidades afectadas en lo que ha pasado en años, ¿no? Hace 30 o 40 años de petróleo que hemos tenido, las comunidades que han sido afectadas no hemos recibido nada. Entonces eso actualmente se está luchando, la gente indígena ha luchado y ha pedido. Y hemos visto en realidad que el gobierno actual está apoyando en ese sentido. Y por eso es que la gente nativa que está dentro de esta área dice sí al petróleo.
se extraiga, se aproveche con mucho cuidado, sin hacer mucho impacto, sin contaminar, ¿no? Esa es la buena parte que tiene el petróleo, ¿no? Pero como te digo, decir no al petróleo es un poquito difícil porque en realidad el país lo necesita, el pueblo necesita el dinero, ¿no? ¿Y qué hizo tu pueblo en este sentido con esta? Por ejemplo, a la comunidad a la que pertenezco yo, en la actualidad pues hemos recibido qué sé yo, las buenas instalaciones eléctricas, tenemos agua potable, lo que antes no teníamos, sí, nuestras aulas escolares están mejor adecuadas. Claro que falta todavía adecuarlas, ¿no? Pero el gobierno dice poco a poco se irá complementando estas cosas. Y también hay muchos de los jóvenes que reciben ayudas para estudiar en buenos colegios, en buenas universidades, ¿no? Dependiendo también del rendimiento, la buena cabeza que tengamos, o si tenemos un buen cerebro, Ujú. podemos estar algunos estudiando ya en buenas universidades, algunos incluso en la Universidad de San Francisco. Hemos visto por ese lado que sí hay ayuda, se ve ayuda actualmente, ¿no? En cuanto recibiendo algo de los recursos del petróleo. Y me explicas un poco, There's a lot of wind. yeah, Isn't that right? just right now, like the breeze. And those damn bugs are so bad. Yeah. Still windy? No. Um, em, ¿Puedes hablar un poco de la diferencia de los dos trabajos que has tenido? O sea, trabajar en petróleo y trabajar aquí. Bueno, la diferencia entre el petróleo, el trabajo en las petroleras y el trabajo en la estación. Bueno, en la petrolera los trabajos son bastante fuertes, primeramente, que como te digo, pues en ciertos puntos ofrecen mayor recompensa económica o mucho más, pagan mucho más, pero los trabajos son bastante fuertes, tienes que trabajar a veces más de 8 horas, a veces trabajas, qué sé yo, 12 horas, es bien sacrificado, pero en realidad, como te digo, el impacto que produce es lo que no gusta mucho, ¿sí? Pero ¿qué podemos hacer? Si así el país lo requiere, eh, no se puede decir que no, pero sí causa un poquito de malestar para la naturaleza. Y esto en el trabajo actual que yo vengo realizándolo actualmente, es uno de los lugares, uno de los trabajos, diríamos, favoritos para mí. Me ha gustado mucho el hecho de estar aquí abrigado dentro de la naturaleza, estar cerca de las plantas, de bellas flores. Entonces eso es vida para uno. ¿Sí? Estoy en un mundo con un aire tan puro y donde hay mucha paz acá. Solo quizás puedo escuchar los sonidos de los insectos, de las aves, y rara vez se puede escuchar volar un helicóptero. Y en realidad esta actividad que tiene la estación como tipo tiene es para mí bienvenida. O sea, es uno de los ejemplos que ayuda a enseñarnos a cómo conservar la naturaleza, cómo protegerla, y ojalá pues que muchas de las personas tomen como ejemplo este lugar, para que de esta manera pues
podamos protegerlo, ¿no? Igual estoy invitando a mis compañeros y a mis otros amigos de fuera que visiten este lugar y vean cómo, cómo proteger, ¿no? Esto es como un ejemplo que básicamente muchas personas lo desconocen, incluso en mi mismo pueblo, no saben que existe este lugar. Entonces, Sí. sí, por eso ellos no estiman, ven a los animales y tratan de cazarles y cosas. Si ven un árbol de madera fina, lo cortan y venden. Entonces, ellos quieren solo es aprovechar en el momento, pero no tratan de conservar. Eso, esto a futuro va a servir de mucho, ¿no? ¿Y les da consejos? Sí, sí, a mis compañeros jóvenes, incluso a veces tengo charlas con los profesores, les comento esto de que es bueno conservar una área, al menos designar un territorio, porque las comunidades tienen terrenos bastante grandes, incluso se les ha incentivado a que ellos se dediquen a lo que llamamos hacer la zonificación. Entonces la zonificación consiste en determinar ciertas áreas para diferentes actividades. Sí, como por ejemplo, en mi comunidad se han hecho la zonificación donde que hay una cierta área de bosque que no se puede tocar Mm, y hay otras áreas que están de uso intensivo donde se puede cortar los árboles y cultivar la tierra, ¿no? Entonces son áreas de uso intensivo. ujú. Y hay otras que son para recreación o áreas dedicadas a la actividad ecoturística, todo eso. Ya. Entonces, este lugar es un ejemplo para, para las futuras generaciones. ¿Y qué es lo que más te gusta de estar aquí? De, De est- este. de estar aquí, bueno, me gusta, diría, todo en sí, y todo lo que, lo que se llama naturaleza, porque en la naturaleza existe tantas cosas, animales como mamíferos, reptiles, anfibios, insectos, aves, y a mí me gusta mucho más a veces irme, qué sé yo, a la torre o al canopy y mirar el atardecer, la caída del sol, que es tan impresionante e inolvidable. E incluso también verla salir el sol en las mañanas, eso es lo que más me gusta acá, ¿no? Ver, es como un sueño. Sí, generalmente me gusta toda la naturaleza y por eso estoy acá. Si no me gustara, ya estuviese hace muchos años, me hubiera dejado, estuviera viviendo en la ciudad y cosas, ¿no? Y por ello pues ya llevo 7 años aquí en esta estación, quizás como en ningún otro lugar. He estado en otros lodges trabajando de actividad turística, claro, he estado 1 o 2 años o 3 y bueno, he cambiado por ciertas razones, pero aquí me ha gustado tanto porque es un lugar tan natural, ¿no? He visto animales de los que yo no he pensado ver. Por ejemplo, si estuviera trabajando en un lodge, qué sé yo, cercano donde hay gente, nunca hubiera visto el jaguar negro que lo he visto hace 3 años. Entonces, ese es el éxito para mí de estar aquí, de haber visto el jaguar negro. Quizás aquí mis compañeros que trabajan casi 25 años, 15 años, no han tenido la oportunidad de ver este animal, pero gracias a mi buena suerte, Mm, pues, lo viste jaguar negro después de 4 años. Quisiera
viéndolos más, pero es tan difícil. ¿Y cómo has aprendido tanto de la selva, de las plantas? Bueno, de las plantas he adquirido muchos de los conocimientos de mis familiares, de mis abuelos, de mi papá, de mis amigos, de mis compañeros guías, porque también ellos conocen ciertas plantas, ciertas cosas que sirven para diferentes que se yo, enfermedades, podríamos decir, ¿no? Entonces, siempre compartimos nuestros conocimientos aquí en esta estación, como somos 4 guías, entonces los 4 guías nos reunimos y comenzamos a charlar y compartimos conocimientos, ¿no? Porque el uno conoce de una planta, el otro quizás adquirió conocimiento de otras personas, entonces comparte su conocimiento o su diálogo que ha tenido con otras personas, entonces y así complementamos. También el compartir el diálogo pues enseña también mucho. Por ahí vienen monos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué piensas de la medicina natural? Bueno, la medicina natural para nosotros es un tema que lo hemos conservado desde hace muchos años y con eso hemos vivido, nos hemos curado. Claro que no es la medicina actúa tan rápida como muchos quieren, que a veces quieren que como la medicina de las farmacias actúe súper rápido, pero es buena, pero lentamente, no hay que saberlo tratar. Y bueno, siempre ha sido importante para nosotros las plantas, todas las plantas medicinales, las que conocemos. Y hay tantas que quizás no conocemos, ¿no? Por el hecho de que quizás somos de otra generación. Por ejemplo, mis abuelos, ellos conocían muchísimo. Incluso uno de mis abuelos fue chamán, entonces él sabía muchísimo. Wow. Pero desgraciadamente cuando yo lo conocí todavía era muchacho, tenía 10 años, quizás todavía no tenía ese uso de razón. No me preocupé mucho en preguntarle o en ir con él al bosque y aprender, ¿no? Porque pensé que no me iba a servir, pero ahora veo que sí es necesario. Por ejemplo, lo que él conocía, yo no la conozco, quizás muchas de las plantas. Conozco unas pocas, las más comunes, ¿no? Así es la naturaleza, tiene tantas cosas que uno no las conoce. Y para conocer todo eso tendrá que pasar muchas generaciones, ¿no? Ojalá pues que la generación que viene posteriormente logren conocer mucho más. ¿Y tu abuelo enseñó mucho tu papá? Sí, bueno, mi padre conoce quizás mucho más que yo de las medicinas naturales, ¿no? ¿Y él vive ahí Sí, en Coca? no, él vive en mi comunidad, Oh, sí, en la comunidad, ¿en la misma? sí, en la misma, Wow. pero también ya tiene sus años. Y, sí, por ejemplo, él a veces ha tenido ciertos problemas como de artritis y él pues ha utilizado una planta, bueno, digamos un árbol que se llama el chuchuá, que no es muy nombrado. Él ha tomado esto, entonces y ahora él dice que se siente como una persona de 40 años, pero tiene ya como 80, ¿no? Wow. Entonces está bien. Y así hay muchas otras de las plantas que nos pueden ayudar a recuperar un poco las energías perdidas, ¿no? Pero si es que no la conocemos, es como no haber medicina, ¿no? Ujú. Y ya, y estamos ahí siempre y cuando a veces yo los visito a mis padres,
Y cada vez a veces me enseña una nueva planta, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Puedes hablar un poco de la importancia de conservar esta región? Eh, bueno, sí, bueno, la Amazonía, muchos de los, es uno de los lugares que podríamos decir que deberíamos preocuparnos en conservarlo, por el hecho de que quizás ya en otras áreas ya no existen lugares como estos, que están así diríamos, tan puros, pero más o menos en un 95% está bastante conservado en comparación a otros lugares. Que, que ya no, quizás si tú visitas lugares cercanos a las poblaciones Río de Coca o otros lugares, claro que es selva, pero una selva totalmente destruida. Ya no vas a encontrar, qué sé yo, las mismas plantas que, que existían, que existían allí y existen acá. Como plantas medicinales, árboles frutales, incluso animales, ¿no? Animales, podríamos decir, de toda clase. Entonces, por ello, pues, es tan importante. eh, Ojalá, pues, el Parque Yasuní, tanto se denomina, ojalá podamos conservarla. Pero, como te digo, dentro de este parque existen zonas petroleras. Es un poquito triste, pero como te digo, ojalá la gente que viene después hagan conciencia y, y ya no se siga explotando más recursos, qué sé yo, del parque, ¿no? Algún llamado quizás a todos mis generaciones futuras que lo hagan, que visiten esas áreas y vean qué es lo que hay en su interior, ¿no? Porque ellos están en la ciudad y no saben lo que existe acá. Deberían ellos venir, vivir, estar acá unos días y allí se van a dar cuenta de que en realidad sí merece conservar eso, ¿no? Porque si no vienen y tocan las plantas, ven los animalitos, no van a creer que existen estas especies acá, porque están allá en la ciudad y de allá solo miran pequeños reportajes, creen que es hecho solamente en un laboratorio y ya, pero en realidad no lo conocen, ¿no? Entonces, por todo esto, pues es importante que la gente se anime a conservarlo. Cierto. ¿Y qué planes tienes tú para el futuro? Bueno, mis planes, pues, para el futuro es, quizás, bueno, estoy muy agradecido de esta estación y en realidad, pues, yo pienso quizás estar aquí no mucho más tiempo, quizás unos 2 o 3 años más. Entonces, a futuro, pues, mis planes es decir a mi comunidad y trabajar con mi comunidad en un proyecto de ecoturismo. ¿Sí? Están las instalaciones allá. Bueno, hace unos, creo que 8 años existía un loche allá que rentaba un señor que era de Coca y había un convenio con la comunidad. Entonces este lodge actualmente está como abandonado, entonces no hay quien promueva, quien haga promoción y si la gente o alguien no cuida estas instalaciones, pues se destruyen. Las termitas se encargan de comer todo lo que es el material de madera
y cosas y eso se destruye. Entonces, a futuro esta es mi visión, entonces regresar a mi comunidad, readecuar las instalaciones y quizás, no sé, si tengo amigos o amigas que quieran apoyarme con esta actividad, pues agradecería, podríamos ser socios y reactivar este lodge, ¿no? Porque es un lugar muy bonito, está al pie de una pequeña laguna. Bueno, mi amigo Logan él estuvo allá y él puede hablar también de este lugar que es muy maravilloso, tiene un área, digamos, de la laguna de aguas negras, con vegetación inundable, hay muchas especies acuáticas, aves que viven en estas áreas inundadas, hay mucha piraña por allá. Entonces ese es mi plan a futuro, ¿no? Ir a mi comunidad y reactivar esta actividad de ecoturismo con con mis nuevos, con mi nueva gente de allá, con la juventud actual. Espero lograrlo. Ya. Sí, Y te invitaría a que conozcas. me Serás gustaría. bienvenida. ¿Qué Serás bien. consejos das a la gente más joven? Bueno, a la gente más joven, lo que yo les diría es que primeramente se eduquen más, porque si una persona que se educa, pues es, tiene la mayor capacidad de, qué sé yo, de poder enfrentar cualquier actividad, dar solución a cualquier problema y, y son personas más indicadas, qué sé yo, para promover ciertos proyectos en beneficio de la naturaleza, en beneficio de las comunidades, o en beneficio de su persona misma también, ¿no? Entonces, mi mayor consejo sería de que se preparen, estudien más y, y que nos y que se comprometan a conservar la naturaleza, porque ¿no? Si perdemos esto sería un caos en el futuro, desaparecerían todas las especies, sentiría afectado el mismo planeta. Entonces, hago un llamado a que amar a la naturaleza, a cuidarla. Y espero eso, ojalá me escuchen. Y también te invitaría a que nos ayudes a promover esto para ver si la podemos conservar como está ahora. Muy Gracias, bien. Keila. Gracias, José. Espero haber tenido un diálogo ameno. Sí, muy bueno. Muchas gracias. Muy claro. Estamos acá para que nos visites este nuevo lugar cuando quieras. También, Cristo. Serán bienvenidos. Gracias, Muy Keila. bien. ¿Qué horas son? Son las 2:15 más o menos. Perfecto.